Buenas tardes. En este caso vamos a ver un video relativamente corto donde hablaremos de un reglamento que todavía no lo hemos tocado en ninguno de los videos anteriores, que es el reglamento particular CIRSOC 108 del año 2007, que trata el tema del análisis de las estructuras durante la etapa constructiva y las cargas inherentes que pueden surgir, cómo evaluar las mismas, cómo evaluar las combinaciones de estas para tener una seguridad adecuada, no solamente con la estructura finalizada, sino también con la estructura en la etapa de ejecución. En el mencionado reglamento, que tiene un cuerpo reglamentario y un cuerpo de comentarios, se indica textualmente que los materiales acopiados se deben colocar sobre la estructura de manera tal que se minimicen los efectos de las cargas tempranas sobre la serviciabilidad o desempeño de la estructura terminada. Pueden generar dos tipos de problemas. Acopiar cargas sobre losas muy jóvenes. Problemas de servicio, deformaciones excesivas y cuadros de fisuraciones no previstos, y problemas más graves aún, como es eventualmente la falla por punzonado en el caso de losas apoyadas en forma directa sobre columnas o punzonado, generando colapsos localizados o colapsos en cadena progresivos. Hay que tener muy en cuenta, en cuanto a las condiciones de serviciabilidad, que el hormigón joven tiene un modo de elasticidad menor y por lo tanto las deformaciones a largo plazo pueden ser sustancialmente mayores a las previstas por colocar cargas en edades muy tempranas severas en ciertos sectores de la estructura. Este es el otro cuerpo de reglamento que se refiere a comentarios del mismo, ¿sí? Al igual que el formato de los otros reglamentos, el 101, el 102, 104, etc. Hoy en día las estructuras cada vez son más desafiantes, la velocidad de ejecución de las mismas es una variable importante para lograr la economía de proyecto y la rentabilidad del mismo. Entonces esto hace que se deba analizar cada vez con más cuidado la seguridad durante este proceso y también la estabilidad en las distintas etapas constructivas de la estructura. O sea, uno muchas veces levanta el modelo del edificio en la etapa definitiva, lo evalúa con las gran cantidad de combinaciones de carga que hemos visto cuando analizamos, por ejemplo, las cargas de viento, y verifica que para todas esas combinaciones la estructura terminada sea adecuada. Pero quizás en la etapa constructiva, con la estructura, con algunos de sus elementos componentes no finalizados, presente una situación más crítica. En el mismo reglamento se hace un reconocimiento especial sobre el trabajo del AC 3702, que menciona el diseño de estructuras durante la etapa constructiva con las cargas presentes, ¿sí? Sobre el cual se ha tomado como base para la elaboración del mismo. Presentamos simplemente, para comenzar, el índice, capítulo 1, requisitos generales, capítulo 2, cargas y combinaciones de las mismas, ya hablaremos de ello, y cargas, capítulo 3, cargas permanentes y sobrecargas. Muchas veces hay que analizar con cuidado, por ejemplo, cuando estamos colocando volúmenes de hormigón importante, el peso de esos volúmenes de hormigón sobre qué elementos se transfieren de la estructura que ya tiene capacidad de soportar cargas. Capítulo 4, cargas de construcción, definiendo cargas debidas a materiales, a personal y equipamiento, que las denomina C sub P, cargas de construcción lateral, por ejemplo el empuje del hormigón, reacciones debidas al equipamiento,
presión sobre los encofrados, aplicación de cargas. Y el capítulo 6 finalmente termina tratando el tema de cargas ambientales. Comenzando entonces, el objeto del reglamento es especificar los requisitos de mínima para las cargas de diseño actuantes en estructuras de edificios y otros tipos de estructuras similares encuadradas dentro de, por ejemplo, lo que es el reglamento CIRSOC 201-2005 durante la etapa constructiva. El campo de validez es para estructuras parcialmente construidas y estructuras temporarias que se utilicen durante la construcción. Las cargas que se especifican son adecuadas para el diseño por resistencia, el RFD, y se pueden aplicar a todos los materiales de construcción convencionales. Como requisito básico, respecto a la seguridad, las cargas de diseño tienen que proporcionar un nivel de seguridad para las estructuras en etapa constructiva que sea comparable con el nivel de seguridad de las estructuras terminadas. Tener en cuenta el concepto que hemos mencionado en muchos videos de integridad estructural y tener en cuenta el fenómeno de servicio, es decir, que en esta etapa constructiva no carguemos y generemos deformaciones irreversibles, por ejemplo en sistemas de losas y vigas, que afecten la etapa posterior. Ampliando lo que es requisitos básicos y el tema, por ejemplo, de integridad estructural, la integridad estructural se debe asegurar mediante la adopción de una secuencia de construcción que evite la generación de partes vulnerables en la estructura parcialmente construida. Y menciona una serie de situaciones que hay que, como mínimo, considerar. Abajo marqué, y lo leo textualmente, para ciertas configuraciones las cargas actuantes sobre una estructura durante la construcción pueden superar las cargas sobre la estructura terminada y por lo tanto van a gobernar el diseño. Sobre el final de este video vamos a hacer un ejemplo de aplicación de esta idea que les menciono, ¿sí? Para que lo vean materializado numéricamente. Esta es una foto de la etapa constructiva del vertedero de una presa hidroeléctrica, donde se presentan todo este tipo de situaciones magnificadas porque las cargas de ejecución son muy severas. La denominación de las cargas, según el reglamento, D carga permanente, L sobre carga de uso sobre la construcción, ya lo conocemos. C sub D carga permanente de construcción para el peso de estructuras temporarias. CFML carga debida al material fijo, ¿sí? Por eso el subíndice F. CBML carga debida al material variable, por eso el subíndice B. Cargas debidas a los procedimientos constructivos, CP, cargas debidas al personal y equipamiento, CH, cargas de construcción laterales, CF, fuerzas debidas al montaje y ajuste, CR, reacciones debidas al equipamiento y C sub C, presión lateral del hormigón. Después vienen otras cargas, las que son debidas a cargas ambientales ya las conocemos a todas, así que no vale la pena repetir. Con respecto a las cargas permanentes, las define como el peso de la construcción permanente existente en el lugar en el momento particular de la secuencia de construcción que estamos analizando. O sea, estamos hormigonando la losa del piso 10, apoyándola sobre la losa del piso 9. La carga permanente incluye toda la construcción ejecutada en el lugar que está arriostrada o apuntalada temporariamente y la construcción para la cual el sistema estructural primario está completo, pero que se está utilizando para soportar materiales y equipos de construcción. Dentro de esta carga no incluyen pesos de andamiaje, apuntalamientos, encofrados para hormigón, que serán incluidas como cargas C sub D. En cuanto a las sobrecargas de uso durante la construcción, la sobrecarga de uso de la construcción L es la carga producida por el uso u ocupación de la estructura que esté en construcción. Estas cargas pueden ser impuestas a la construcción en el lugar, sobre estructuras parcialmente demolidas o sobre estructuras temporarias, y la sobrecarga L puede variar en las diferentes etapas de la construcción. En un momento dado estamos acopiando materiales, en otro momento estamos
apuntalando un elemento superior sobre un elemento inferior. En realidad la secuencia sería al revés, ¿no? Las estructuras de puentes y otras estructuras de transporte, la sobrecarga debe incluir impacto, fuerzas longitudinales de vehículos, fuerzas centrífugas de vehículos y cargas de viento sobre vehículos, según corresponda. Sobre esto vamos a ver fotos, un ejemplo real. Entonces, como cargas permanentes, el contratista tiene que controlar la secuencia de construcción para así controlar qué cargas van a actuar sobre la estructura durante las diferentes etapas. Y diseñar naturalmente apuntalamientos y arrastramientos temporarios para que la estructura sea estable. Con respecto a las cargas debidas a los materiales, tenemos cargas fijas debidas a los materiales FML y cargas variables debidas a los materiales designadas como BML. La carga fija debido a los materiales es la carga de materiales que está fija en magnitud y la carga variable debido a los materiales es la carga de los materiales que varía en magnitud durante el proceso constructivo. Con respecto a la carga debida, vamos a ampliar esto en unos segundos. La carga debida al hormigón es el peso del hormigón colocado en un encofrado para constituir una estructura definitiva. ¿Sí? Esa carga se define como carga debida al material. Entonces, con respecto a la definición de cargas FML y BML, tenemos que considerar lo siguiente. El proyectista o diseñador debe determinar si la carga de material superpuesta durante el proceso de construcción es esencialmente fija en magnitud, si es variable o si se puede ajustar durante el proceso de construcción. Por ejemplo, la carga de encofrados se convierte en FML una vez que están instalados, fija, y la carga generada por el hormigón durante la colocación del hormigón fresco se considera BML. La carga causada por la colocación del hormigón se considera BML porque el hormigón fresco puede ser acumulado en un espesor mayor que el de la losa terminada, es decir, descargamos con el balde y tenemos un volumen de hormigón naturalmente mayor, localizado, que el espesor de la losa de hormigón fresco. La distinción entre FML y BML no se realiza en función de la ubicación o posición sobre la estructura, sino más bien en función de la variabilidad de la carga. Por ejemplo, el acopio de materiales de encofrado es una carga que está circunstancialmente ubicada en una posición y sería una carga variable. Entonces, es lo que decimos acá, el acopio de existencias de cualquier material se considera BML como andamios, encofrados, barras de armadura también, para colocar y armar vigas, losas, columnas en un determinado nivel de losas, tableros metálicos, barriles, tabiques, ladrillos, placas de cielo raso. Algunos materiales tales como andamios y encofrados se consideran BML cuando están acopiados en depósito, pero se pueden considerar FML cuando están en la posición final, como ya lo dijimos. El proyectista o diseñador tiene que recurrir a su juicio profesional, a su buen criterio, para determinar si el material acopiado se puede considerar como una carga concentrada o bien como una carga uniformemente distribuida. Acá estamos viendo el proceso de ejecución de una losa, de un puente, sobre el vertedero durante el proceso de armado, donde hay losetas de encofrado perdido, ¿sí? El peso de la armadura y se va a colocar el hormigón fresco más los equipos de hormigonado. Con respecto a las cargas debidas al personal y equipamiento, denominadas C/P, estas se deben considerar en el análisis o diseño de una estructura temporaria o parcialmente construida. En el análisis tenemos que evaluar si el diseño va a estar gobernado por una carga uniformemente distribuida o por una carga concentrada debido al personal y al equipamiento. De ambas, la que genere la condición más desfavorable para servicio o bien para resistencia será la carga dominante.
Las cargas debidas al personal y equipamiento que se utilizan en el diseño o análisis de una estructura temporaria o parcialmente construida tienen que ser las máximas cargas que probablemente se generen durante la secuencia de la construcción. Como cargas uniformemente distribuidas, dijimos que se pueden evaluar como cargas uniformemente distribuidas o como cargas concentradas. Vamos a ampliar esto. Como cargas uniformemente distribuidas, tenemos que evaluar las que den como resultado fuerzas y momentos, flectores envolventes, pésimos, ¿sí?, que resultarían equivalentes de aplicar cargas concentradas que puedan efectivamente suceder. En cuanto a las cargas concentradas, el proyectista o diseñador tiene que adoptar una decisión importante cuando elige la categoría de carga concentrada, tal que se ajuste debidamente al proceso de construcción del proyecto. Las cargas concentradas debidas al equipamiento constituyen un tema serio, dado que se debe considerar un tipo de equipo que se va a utilizar para cada operación de construcción, su ubicación y su carga. En cuanto a cargas concentradas, en el artículo 433 tenemos la tabla que vemos, cargas concentradas mínimas debidas a personal o equipamiento, ¿sí?, la carga en kilonewton y el área de aplicación mínima. Esta es una situación real que me tocó analizar y luego estar en la dirección de obra para controlar que se ejecutara correctamente. Es una carga concentrada debido a la ejecución de otra parte de la estructura que se aplica sobre losas de puente parcialmente ya ejecutadas. En este caso, las cargas generadas en esta etapa constructiva eran las más severas que este puente tenía que soportar y por lo tanto condicionaban totalmente el diseño del mismo. Una grúa American de 120 toneladas que tomaba sectores de las compuertas radiales del vertedero ubicar aguas abajo, de 30 y pico de toneladas, lo tomaban desde un carretón en el sentido del eje del vertedero, giraban 90 grados hacia aguas abajo y lo ubicaban aguas abajo, armándolo en diferentes secciones para armar la compuerta radial. Eso apoyado en 4 patas, en la peor situación, 2 de las mismas transferían la totalidad de las cargas a los puntos particulares sobre los cuales se iban a apoyar en la losa del puente. Pero naturalmente nosotros sabíamos la geometría y sabíamos las máximas cargas que había que amplificarlas por un coeficiente de impacto, dinámicas. Pero no teníamos una ubicación precisa de dónde se iban a presentar los equipos, la grúa, en cada una de las secuencias de operación para cada uno de los vanos del vertedero. Entonces, como carga concentrada ya vimos los valores, acá menciono la foto que vimos. Este es otro proceso de esa secuencia, el izaje desde el carretón de un segmento y el proceso de giro hacia aguas abajo para colocarla en posición definitiva. Cuando se estaba ubicando en la posición definitiva era la situación más crítica, donde las 2 patas de aguas abajo apoyaban sobre sendos platos metálicos de unos 70 centímetros de diámetro, transmitían la totalidad de las cargas, ¿sí? La reacción sobre el lado opuesto era cercana a cero, a esos sectores de la losa del puente. El reglamento menciona cargas de impacto, no es posible anticipar los efectos de una mano de obra pobre o deficiente, tal como el hormigón descargado de un balde desde una altura excesiva por encima del encofrado. Un balde de hormigón que puede golpear los encofrados es una carga de impacto, que se considera en este caso accidental y no está incluida dentro de los alcances del reglamento. En cuanto a las clases de superficies de trabajo para cargas combinadas uniformemente distribuidas, en el caso de adoptar cargas uniformemente distribuidas, tenemos la tabla 481, que habla de para trabajo muy liviano, trabajo medio, trabajo pesado, cargas uniformes en kilonewton por metro cuadrado que van de 1 a 3,6 kilonewton metro cuadrado.
En cuanto a cuando vamos a la instancia de combinar las cargas, tal cual lo hemos hecho con los otros reglamentos de metálicas y hormigón, está la tabla 2.2, factores de carga mínimos para el diseño por resistencia, donde nos sugieren, tanto para D, para L, para C sub D o para las demás, los coeficientes a aplicar en las combinaciones en función de que, por ejemplo, D contrarreste la acción de las cargas debidas a viento o sismo, o D se combine con cargas y materiales de construcción o para cualquier otra combinación. Puede valer 0,9, 1,4 o 1,2. Para L vale 1,6. Las combinaciones básicas son las que visualizamos acá en el artículo 223. La definición de las cargas a combinar son las que hemos mencionado anteriormente. Otra foto de la ejecución del vertedero que ustedes vieron, el equipo, la grúa montada sobre la parte superior del puente, que vemos la cara inferior, y donde ven el sector metálico semicircular es donde se va a montar la compuerta radial, que les mencioné, aguas abajo. Entonces, como cargas finales tenemos D, carga de permanente, L sobrecarga de uso durante la construcción. Como cargas de construcción tenemos el peso de estructuras temporarias, C sub D, carga permanente de construcción. Como cargas debidas a los materiales tenemos CFML, carga debida al material fijo, o CBML, carga debida al material variable. Tenemos cargas debidas a los procedimientos constructivos, como mencionamos, CP, CH, CF, ICR y CC. Y las demás cargas que mencionamos como cargas ambientales que simplemente son las conocidas, omega, T, S, etc. En esta foto intentamos identificar, que fue usada en un curso que dimos preparada por mi colega y amigo ingeniero Hugo Donini y utilizada en el curso para ejemplificar este tipo de cosas, me tomé el atrevimiento de tomarla. Identificamos cómo una carga de encofrado puede ser CFML o CBML en función de la posición que presente. Las combinaciones de carga, repetimos. La selección de las cargas uniformes, ¿sí?, en función del tipo de trabajo que se vaya a ejecutar sobre la losa en estudio. Por ejemplo, para trabajo medio, concentración de personas y materiales sobre el andamiaje, se adopta 2,4 kN/m². Vamos a ver, para terminar esto, un ejemplo muy simple, un entrepiso sin vigas de 6,6 metros de luz entre columnas, destinado a oficinas, por lo tanto la sobrecarga L, según el CIRSOC 101-2005, es 2,5 kN/m², el espesor del entrepiso es 20 centímetros, y vamos a analizar dos situaciones. La carga de diseño para la etapa final y la carga en la etapa constructiva. La primera analizada según el 101-2005 y la segunda según el 108-2007, que es el reglamento que acabamos de presentar. El esquema del entrepiso sin vigas, análisis de carga, peso propio de la losa, 0,20 por 25 kN/m³, el alisado del piso cerámico, los artefactos suspendidos y el horrazo aplicado, el total de paquete D es 6,7 kN/m². Y la sobrecarga L es 2,5 kN/m². Por lo tanto, tenemos dos combinaciones, 1,20D más 1,60 L o 1,40 D. Si queremos adoptar como referencia el código ASI 318-2019 en el artículo 5.3. La primera combinación, 1,20D más 1,60 L, nos da 12,04 kN/m² y sería la carga de diseño, ¿sí?, para la estructura finalizada. Si consideramos de forma aproximada el proceso constructivo, tomando como peso propio de la losa hormigonar, según el peso específico del hormigón, 0,20 por 25 kN/m³, CBML sería 5 kN/m², materiales personal y equipos de hormigonado para trabajo medio, como vimos recién en la tabla, CP 240 kN/m²,
y el peso propio de la losa ya hormigonada D igual a 5 kN/m², entonces, analizando las diferentes combinaciones de carga del 108-2005, vemos que U igual a 1,20D más 1,4 de CBmL más 1,6 de CP nos da 16,84 kN/m². Frente esto para la etapa constructiva, frente a la situación para la estructura finalizada de 12,04 kN/m². Es doblemente desfavorable. ¿Por qué? Es más desfavorable porque las cargas son mayores, pero aún lo es más porque en la edad que se aplican estas cargas, 16,84, el hormigón es más joven y muy probablemente no haya llegado a la resistencia de diseño considerada para la estancia final, ¿sí? Entonces, la situación es sumamente importante de analizar y, por ejemplo, si trabajáramos con un entrepiso sin vigas, es crítica desde todo punto de vista, principalmente el punzonado. Como hemos analizado oportunamente, el punzonado es una rotura frágil, sin aviso previo y que puede generar, si no se han tomado los recaudos correspondientes, una falla generalizada o colapso progresivo. Bueno, de esta forma terminamos la presentación. Este es un reglamento muy interesante de evaluar y sugiero que en nuestros proyectos lo consideremos en la etapa de desarrollo de los mismos. Gracias.